hicieron una pregunta y nuestras pastoras, ellas nos van a responder esas preguntas que fueron hechas por mujeres de aquí que llegaron al Congreso de Mujeres de Nuevo de Naciones. Así que sin más, vamos a iniciar de una vez para ver cuáles son las preguntas que vamos a formularles a cada una de ellas. Voy a dejar la pregunta un poco fuerte, un poco de último. Me interesa saber algo acerca de la adoración. La siguiente pregunta es para mi hermana y pastora de adoración, Michelixa Meléndez. Aquí está Yamira de Yoti, está la pastora Iliana Albey y nuestra pastora y profeta Welkis y nuestra pastora Wanda de Pimentel. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Bueno, la siguiente pregunta es: si un hermano o un miembro de la iglesia se le acerca y le dice, quiero cantar al Señor, ¿cuál sería su respuesta, pastora Michelle? Amén, Dios les bendiga. Me gustó que usaste la palabra miembro y hay que enfatizar si es un miembro activo de esa iglesia. Una colega del ministerio, la pastora Virginia Brito, ella me aconsejó en esta área porque ella me dice que el ministerio de adoración es uno de los ministerios más deseados. El altar. Nunca te van a decir, Michelitza, Dios me habló para que yo limpie el baño. Te dice, Dios me habló porque me quiere que yo cante. Y me gusta, ¿verdad?, el fruto, que sea un miembro activo. Y muchas veces ya cuando alguien se acerca que quiere participar del ministerio de adoración, ya el Señor mismo ha venido hablando, confirma a la cabeza de la iglesia, y el Señor acomoda las fichas. Yo entiendo que si la persona ha sido llamada, va a ser notorio. El Señor es el que posiciona. Y yo prefiero tener alguien que no cante muy bonito, pero sí esté comprometido con las cosas del Señor. Porque no solamente es cantar. La primera vez que se escuchó la palabra adoración en la Biblia fue a través del padre de la fe, Abraham. Y cuando hay adoración, tiene que haber un sacrificio. Y eso es lo que no entienden. Eso no tan solamente es ver la cara, lo que se ve los domingos en el altar, porque el altar solamente, el servicio de los domingos dura 2 horas. Pero yo quiero saber, me interesa más saber cómo tú vives tu vida de adoración el resto de la semana, porque la adoración es un estilo de vida. Amén. Así que cuando se me acercan a cantar, ¿verdad?, lo ponemos en oración. Ya el Señor ha puesto la visión en la casa pastoral de que fue asignado y plantado para ese ministerio. Y bueno, yéndonos más a lo real también, yo quiero escuchar cómo canta. Amén, porque uno se oye diferente en el baño a como se oye, ¿verdad? En el micrófono. Así que pues para mí eso, ¿verdad?, sería mi respuesta. Muy buena respuesta. Yo estoy de acuerdo 100% con lo que la pastora de adoración nos ha contestado, porque ciertamente todos quieren cantar, todos quieren estar en el altar, pero no quieren pagar el precio. Y todo tiene un sacrificio. Y una de las cosas más importantes es la santidad a Jehová. No es que no vamos a cometer errores, pero tenemos que tener una vida de intimidad con Dios si queremos estar en un altar. Quiero hacerle esta pregunta a la pastora y profeta Welkis. Así lista, pastora. Yo necesito que usted me diga a mí, que usted le diga a la iglesia del Señor, ¿cuáles son los sacrificios que un líder debe de tener? Tremenda pregunta, bendiciones para todos. Creo que en este tiempo esto se ha perdido,
porque la gente está cogiendo varios atajos y entiende que las cosas que están haciendo es por voluntad propia. No obstante a eso, la misma palabra dice que no vamos a hacer más sacrificio, sino que debemos ser obedientes. En medio de la obediencia tú vas a cumplir con responsabilidades ministeriales. Un líder que no es responsable tampoco va a ser comprometido. Y creo que hay otros que, para que nosotros entendamos que ellos son bien comprometidos, ellos hacen cosas más allá, se translimitan a hacer cosas más allá de lo que Dios le ha mandado a hacer. Yo creo que el equilibrio de esto está en, primero, reconocer lo que fui llamada a hacer. Segundo, que me capaciten para lo que yo he sido entrenada a hacer. Y tercero, mi pasión por encima de lo que yo quiero hacer y lo que me corresponde hacer. Un aplauso. La pastora Welky tiene toda la razón. Muchas veces queremos hacer tantas cosas para Dios, pero no queremos hacer lo que Dios dice y lo que Dios manda. No queremos obedecer a los líderes, pero sin embargo quieres posición. Y esto no se trata de que tú quieras una posición. Esto se trata del llamado de Dios, y todo tiene un tiempo de Dios en nuestras vidas. Bueno, la siguiente participante. Quiero hacerte esta pregunta, ya que fuiste llamada también de joven y escuché tu testimonio y todo lo demás. ¿Qué aconsejarías tú a una persona que va a iniciar un pastorado? ¿Qué le aconsejarías? Buenas tardes y bendiciones. Esa pregunta, wow. Primero hay que estar seguro que Dios te llamó. Es lo primordial, porque si Dios no te llamó, te vas a enfrentar y te vas a caer. Pero si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Así es. Entonces, primero estar seguro que Dios te llamó, Dios te va a respaldar, y de ahí empezar. Son los inicios. Al principio es difícil, pero con Dios todo es posible. Así es. Y podemos ver el ejemplo de David. David fue ungido, pero David no pastoreó al día siguiente que le dieron la profecía. David tuvo que pasar un proceso bien difícil para conocer a Dios, para saber quién era su Dios. Él tenía que pasar los procesos para poder ser apto o aprobado para el ministerio pastoral. Así que muchas gracias, pastora Wanda, por su respuesta. Ok, tenemos otra pregunta para una de las adoradoras. Me gusta esta pregunta porque dice: ¿dónde inicia la adoración de un creyente? Buenas tardes, bendiciones a todos. Yo creo que la adoración inicia desde antes que nosotros naciéramos. Desde antes de la fundación, Dios a cada uno de nosotros nos ha predestinado para un propósito en esta tierra. Y yo creo fielmente que un Dios que llama es un Dios que respalda. Entonces, partiendo de allí, ¿cómo uno reconoce? Por lo menos en el caso mío, desde que soy una niña, siempre me gustaba cantar, me gustaba adorar. Corrijo, cantar. Yo cantaba muchas canciones seculares, los boleros y las cosas que mi mamá ponía. Y ella me decía, canta, me decían, Chola, canta. Y yo cantaba sabía mucho las canciones de Sonet, bueno, muchos de esos cantantes viejitos en esa época que cantaban muchos boleros. Y en ese momento yo no me veía como una adoradora, yo me veía como una cantante donde había un gran público y yo era una artista, sí, bien yo. Artista, usted sabe, bien divina. Pero llega el momento donde el Señor cambia el curso, porque uno siempre crea sus ideas, uno crea sus planes,
Pero Dios, los planes de Dios son mayores de lo que uno tiene o pensado o uno quiere realizar. ¿Y qué pasa? Llega una invitación, y cuando llega esta invitación de un joven amigo a la iglesia, fue la primera vez que yo experimentaba eso. Desde chiquita iba a la iglesia católica y uno veía al padre, uno veía los coros, que a veces no lo veía, nada más oía las voces. Pero en ese momento vi una esquinita ahí donde había un grupo de música que cantaba. Yo decía, ¡hey! Esto es impresionante. Me encanta lo que veo. ¡Hey! Y las lágrimas corrían por mis ojos. Yo decía, ¡wow! Eso me gusta. Y desde ese día, a los 15 años, yo decidí que yo tenía que servir al Señor. De repente el plan en el momento, yo no estaba tanto enfocada en el altar o en ese tiempo como de repente ahora uno se enfoca. Ahora todo el mundo quiere el altar, uno quiere ser la figura pública donde todo el mundo va a ver, le aplauden. No, en ese momento era tan bonito lo que se vivía que yo decía, yo sé que canto, me gusta cantar y yo quisiera estar en ese lugar. Y yo recuerdo que hubo un ministro que él me dijo a mí cuando yo decía, yo quiero cantar, y él me decía, tú tienes cara loca. Así fue que me dijo. Y yo corría al espejo a mirar para ver si yo tenía una cara loca, porque no sabía que tenía que tener cara loco o no para cantar. Yo no entendía. El asunto fue que llegó la oportunidad. Y cuando llegó esa oportunidad, porque llega la oportunidad y en ese momento hay que aprovecharla, fue ahí donde descubrí que había un llamado. Porque sabe, hay gente que se va a acercar y dice, quiero cantar, como decía Mish. Y yo soy la que le digo, canta, déjame escuchar. Y a veces hay gente que uno lo mira y no dice, lo que usted quiere es una escuela. Ni canto, que no sabe. No todo el mundo está llamado a eso. Yo siempre digo que hay grandes oficios, pero todo esto inicia desde el principio. Y cuando Dios se llama, donde vas, Dios siempre va a respaldar su llamado. Entonces eso es lo que puedo pensar en esto. Muy importante, un fuerte aplauso. Referente a la adoración, han cambiado muchas cosas en el proceso de la vida, en el proceso del reino, del evangelio del Señor. Han cambiado tantas cosas, han modernizado el evangelio, porque antes decían adoradores, salmistas, pero ahora muchos se llaman ser cantantes. Y en el reino de Dios no hay cantantes. En el reino de Dios hay adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Señor anda buscando. Para mí la adoración es muy delicada. Es un cordón muy delgado a la cual tú tienes que tener mucho cuidado. De cómo te subes al altar, de cómo te expresas, de cómo nos comportamos. Porque tenemos que acordarnos de algo, que el enemigo quería la adoración en el cielo. Y él fue arrojado a la tierra porque él quería que a él le adoraran. Así que tenemos que tener cuidado y que tenemos que tener mucho discernimiento para poder discernir quiénes son los verdaderos adoradores que el Señor está buscando en espíritu y en verdad. Y todos somos adoradores porque fuimos creados para adorar, ¿cierto? Fuimos creados para adorar. Tú no tienes que tener una batería o un micrófono en tu mano para decir que tú eres un adorador. Tú eres un adorador porque nosotros fuimos hechos para adorar al que nos creó, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a la siguiente pregunta. Ya estamos terminando. Quiero hacerle esa pregunta a la pastora Iliana Albey. A mí me impactó mucho. Me impactó y me dio un golpe en mi corazón. Porque en esta pregunta se ve que hay una mujer desesperada. Y esta pregunta viene de ustedes, de alguna de ustedes. Y Dios le va a responder y Dios le va a ministrar. Es la siguiente, pastora Iliana. ¿Cómo lidiar? Escuche esto, pastora Welky. ¿Cómo lidiar con el carácter del bipolarismo de mi esposo relacionado a un matrimonio para que dure más años? ¿Cómo esta mujer puede lidiar con un espíritu tan fuerte que es el bipolarismo? Pastora. Pastora.
Pastora Iliana. Ella como que se transportó. Hello. Yo le pregunté al Señor aquí. Muy buenas tardes. ¿Cómo una mujer puede lidiar y manejarse con un esposo bipolar? Y yo quiero que ustedes sepan que esas preguntas las formularon ustedes en la registración. Y para nosotros es un honor tener esa confianza que ustedes nos ha dado para responder estas preguntas que usualmente nos intimida preguntarle a nuestros líderes. Y desde mi perspectiva proviene desde el reino. Cuando tú estás lidiando, no soy acreditada para dar un consejo clínico ni psicológico, no tengo las credenciales. Pero cuando tú estás lidiando, pero sí puedo aconsejar desde un ámbito espiritual. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Y el bipolarismo es una condición que se necesita tratamiento. Y por ende, tú no la puedes pelear con tus fuerzas. Con esto dicho, cuando tú estás vengando con ese espíritu, tú tienes que estar armada hasta los dientes. Tú tienes que estar armada con toda la armadura de Dios. Tener sabiduría. Cuando tú estás bregando con un hombre bipolar que tú has identificado o se ha dado este diagnóstico, tienes que tener la sabiduría, 1, tú tienes que tener la paciencia, 2, y tú tienes que tener la fe de que esa situación y esa condición Dios la puede sanar. Ahora, con esto dicho, si nos vamos al ámbito espiritual, tú tienes que tener estrategias y tienes que estar llena. Tienes que estar llena del Espíritu Santo para tú poder no pelear con tu fuerza, sino con tu espíritu y tener dominio propio. Eso yo le diría a una mujer que está bregando con un esposo bipolar. Porque bien dice la palabra que ellos serán ganados por nuestro testimonio. Entonces, cuando tú veas a ese hombre que está inconverso, que es bipolar, velo desde el reino, no lo veas como mujer, velo como un alma. Porque si lo ves como una mujer, lo vas a desechar y vas a repudiarlo. Y eso se lo dejamos al Señor. Lo que yo haría en ese caso, yo lo vería, es un alma que necesita. Y Dios te va a dar la armadura y te va a dar la sabiduría y te va a dar la estrategia que tú tienes que usar para poder estar en ese hábitat tan delicado como es un diagnóstico de bipolarismo. Muy importante, Pastora Welke, yo no sé si usted quiere dar alguna opinión. Uno de los temas que verdaderamente la Iglesia de Jesucristo tiene que estar bien despierta para todas las irregularidades que está sucediendo al cuerpo. Si no es menos cierto, es un trastorno psicosomático que debe de ser tratado a niveles clínicos. Se dice que para esta enfermedad, eso ya tenemos patologías de altos niveles, no hay cura. Extrayendo esto desde la información natural y lo pasamos por el filtro, la Biblia también nos enseña la bipolaridad desde otro ángulo y nos enseña que hay un hombre que tiene doble ánimo y que es inconstante en todos sus caminos. De manera que lo único que puede curar lo que no tiene cura es el Espíritu Santo. Y si usted no está revestida, como decía la pastora, llena, porque nadie puede ganar una guerra vacía, sin alma. La Biblia dice, es mejor que usted no sea tibio, frío, ni caliente, ni tibio, ¿verdad? Sino que usted sea caliente. Porque no queremos aquí un término medio.
Y creo que lo que le está haciendo daño a la iglesia es que cuando vemos el problema queremos ser calientes. Pero cuando el problema se aquieta, volvemos a frío. Entonces usted se tiene que parar y definir, primero, el problema. Segundo, mi nivel de espiritualidad para él. Y tercero, las herramientas pertinentes que yo voy a utilizar. ¿Por qué necesitamos la iglesia que tenga capacidad en todas las áreas? Porque no todo se lo tenemos que dejar al diablo. Así es. Hay una parte clínica, pero hay otra parte espiritual. Y mientras yo voy a la clínica, también yo voy a actuar espiritual. Porque hay personas que están perdiendo porque todo se lo está dejando a que Dios lo va a hacer. Dios también dio facultad a la ciencia. Y la facultad de la ciencia me dice que hay cosas que Dios no lo quiere hacer. Porque si Dios lo hace de una vez, te quita la carga. Y hay cosas que se van a enderezar poniéndote a trabajar. Y es así. Y tenemos que entender de que nosotros estamos en la tierra. Nosotros todavía no estamos en el cielo. Y nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y el alma se tiene que tratar, pero el espíritu también se tiene que tratar. Estamos en la tierra y nos van a suceder cosas. Así que tenemos que estar armadas hasta los huesos. De verdad, esta mujer que escribió eso, no sé quién es, pero la vamos a llevar en nuestras oraciones. No es fácil lo que está pasando ni está viviendo. Ella al compartir esta pregunta, siento que es una mujer que está desesperada. Y quien quieras que sea, hay solución en Dios. Revístete de la armadura de Dios y Dios te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Yo creo que esta última, la que quiera contestarla. ¿Cómo ser de fortaleza cuando estás pasando una temporada donde te sientes sin fuerzas? ¿Pueden, la que quiera opinar, decir algo? ¿Cómo tú te defiendes cuando tú te sientes sin fuerza? En otras palabras. Todos los ojos me miran. Todo se siente, ¿cómo se siente? ¿Cómo mostrarme fortalecida? Yo creo que una de las verdades de una mujer es mostrarse como es. Porque muchas veces no queremos mostrar nuestras debilidades. Nosotros tenemos que estar claras que vamos a pasar por tiempos difíciles. Y yo sé que no es a todo mundo que uno puede contarle hoy en día sus problemas. Hoy en día contarle su problema a ciertas personas es como enviar una cadena, ¿verdad? Está pasando últimamente y es triste saber que tú no puedes contar con una hermana como en algún momento de la vida uno podía hacer y llegar, acercarse y hacerle un comentario de algo que estabas pasando y poder tomar un consejo sano sin que después la iglesia entera se dé cuenta. Pero yo creo que siempre hay alguien, primero que todo, es nuestra intimidad con el Señor, ¿verdad? Pero a veces nos falta fuerzas. Llega un momento que usted no quiere orar, no quiere levantar una adoración. A mí me ha pasado, estamos aquí. Uno llega a un momento que no quiere ni adorar, ni cantar, uno se siente tan mal. Es tan duro lo que uno pasa. Y es bueno que uno pueda abrir su boca y llegar a alguien para recibir ese consejo que en el momento, esa palabra a veces ni siquiera te van a aconsejar, pueden que te den un solo abrazo, una palabra, un texto, algo, o de repente abres la palabra y te encuentras con el consuelo que es el mayor consolador que hay. Pero yo creo que es mostrándote a ti como eres, ¿verdad? La mayor fortaleza de una mujer es siendo ella, primero que todo. Es mostrándote como tal, porque yo creo que de una u otra manera las cicatrices, como hay un libro aquí escrito, son las que nos forman, son las que nos hacen ser las mujeres que hoy en día somos. Y yo necesito siempre ser yo misma. Y yo creo que mi testimonio, de una u otra manera, de ver que en un momento dado caí, pero que me volví a levantar, es el mayor testimonio que yo puedo dar.
Eso lo habla más que 1000 palabras. Esa es mi aportación. Muchas gracias por su respuesta. Quisiera despedir este podio. ¿Cómo ser de fortaleza cuando estás pasando una temporada donde te sientes sin fuerza? Me vino este versículo a la mente y lo tuve que buscar. Las aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, el que me consuela a mí, me consuela para que yo también consuele a otro. Y si Dios me tuvo que consolar a mí es porque yo también estaba cansada. Lo importante aquí es saber la fuente a la cual yo recurro. Amén. Para terminar este podio, quiero que las tres pastoras les den a las damas una palabra de inspiración, una palabra de fortaleza para finalizar. Todo lo que nos pasa con un propósito. Y cada proceso nos catapulta a otros niveles. No importa la circunstancia en la cual te encuentres, no importa el proceso por el cual estás pasando. Lo que importa es que al final del camino hay una luz que te está diciendo: sigue, que yo estoy contigo. Gracias, pastora Wanda. Me gusta siempre la historia de las mariposas, porque ellas comienzan siendo gusanos, pero una vez que ella tiene su evolución, nunca más se ha vuelto a ver que ella vuelve a ser gusano. De manera que en la estación donde tú estabas jamás tiene que volver. Ahora que vas a encontrar en el camino gente que trate de quebrarte una ala, no significa que no eres ya una mariposa. ¿Qué hago cuando mi ala está quebrada? ¿Qué hago cuando yo encuentro que el nivel de altura ya no lo tengo? Simple y llanamente recordar lo que el Padre hizo en mí y lo que el Padre diseñó en los diseños eternos. A veces nosotros nos sentimos inspiradas por el consejo de otra, pero hay un momento donde usted misma tiene que ser su profeta. Y yo quiero repetir esta palabra. A veces estamos esperando que otra nos profetice, pero te tienes que parar de aquí a profetizarte tú misma. Te tienes que pararte de aquí y decirte: yo lo voy a poder en Cristo, que Él es mi fortaleza. Tienes que salir de aquí creyendo que le hay, porque ya tú lo encontraste. Y Él será galardonador de aquellos que le buscan. Gracias, pastora Welkis. Me gustan las hormigas, porque las hormigas siempre, nunca se dan por vencidas. Cuando le cierran el hormiguero, ella vuelve y lo abren otra vez. Y eso me trae a memoria lo que el Señor nos dice en Apocalipsis y el mensaje que le dio a las iglesias apocalípticas. Él les dio un mensaje de cierre y Él les dijo: acuérdate de dónde tú has caído. Nunca te olvides de dónde caíste, para que no vuelvas al mismo hueco. Va con el mismo contexto de la profeta. Nosotras tenemos que entender que nosotros no podemos cometer los mismos errores 10 veces. No podemos, y tampoco no nos podemos conformar con el molde. Tenemos que siempre romper el molde para poder ensancharnos a otros niveles. El Señor me dijo: no voy a poder hacer nada contigo si te conformas al molde, ensánchate. Y nosotros tenemos que acordarnos de eso. Y la única manera, el consejo que yo le diría a la iglesia y al ministerio de mujeres: vuelva a las primeras obras. Ese es el mensaje.
vuelve a las primeras obras. Vuelve al ayuno, vuelve a la oración, vuelve a la adoración, vuelve a la lectura, porque así no caerás en el mismo hueco. Gracias, pastora Iliana. Quiero que nos pongamos de pie para finalizar. Finalizamos con esta palabra que dice Eclesiastés 3, 12, 13, 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esta es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. El fin del discurso, mujeres: teme a Dios, porque el temor es el principio de la sabiduría. Muchas gracias por su atención. Gracias, pastora Iliana.